Hoy vamos a seguir haciendo ejercicios sobre los hidruros progenitores. Primero repasemos la teoría. Los hidruros progenitores son aquellas combinaciones del hidrógeno que están formadas por el hidrógeno y un elemento del grupo del 13 al 17. Por esto son combinaciones binarias. Vale, pero tenemos dos subgrupos dentro de los hidruros progenitores. Están las combinaciones del hidrógeno con uno de los elementos de los grupos 13, 14 o 15 y luego por otra parte está el hidrógeno combinado con los elementos de los grupos 16 y 17. Los elementos del grupo 16 se llaman anfígenos y forman los anfigenuros de hidrógeno, mientras que los elementos del grupo 17 se llaman halógenos y forman los haluros de hidrógeno. Vamos a poner un ejemplo para cada uno de estos compuestos. Pues vamos a poner el metano, que es CH4, el agua, H2O, y el ácido clorhídrico, que es HCl. Bueno, entonces, comencemos por el metano. El metano vemos que está formado por hidrógeno y el carbono. Si nos vamos a la tabla periódica, vemos que el carbono es un elemento del grupo 14. Es decir, estamos en el primer grupo de elementos. ¿Cuál es su característica principal? Pues que todos estos elementos de los grupos 13, 14 y 15 son menos electronegativos que el hidrógeno. Ya lo vemos en esta tabla de electronegatividades. Entonces, a la hora de formular el compuesto, ese elemento, en este caso carbono, va a ir a la izquierda y a la derecha el hidrógeno, porque siempre se escribe a la derecha el más electronegativo, en compuestos binarios. Vale, ahora, ¿qué ocurre con los subíndices? Bueno, para ello tenemos que saber los números de oxidación. El hidrógeno en este caso va a actuar con número de oxidación -1, como en el caso de los hidruros metálicos, porque el hidrógeno es más electronegativo que el carbono. Y ahora el carbono, sabemos que su número de oxidación va a ser positivo, y bueno, en este caso es +4. Ahora simplemente para saber los subíndices cruzamos los números de oxidación y ya nos queda que el carbono tiene de subíndice 1 y el hidrógeno de subíndice 4. Pasemos ahora al agua. Este es un anfigenuro de hidrógeno porque está formado por el hidrógeno y un anfígeno, que es el oxígeno. Los anfígenos son elementos más electronegativos que el hidrógeno. Por lo tanto, en este caso, el hidrógeno es el que se va a escribir a la izquierda y el anfígeno a la derecha. Ahora, ¿cómo nos quedan los subíndices? Pues bueno, el hidrógeno va a actuar en estos compuestos con número de oxidación +1 porque es menos electronegativo que el anfígeno. Y el anfígeno siempre va a actuar con número de oxidación -2. Entonces, si cruzamos los números de oxidación, nos queda el hidrógeno actúa con subíndice 2 y el oxígeno con subíndice 1. Por último, vamos a pasar al haluro de hidrógeno, el ácido clorhídrico en este caso. Pues bueno, los halógenos, elementos del grupo 17, siguen siendo más electronegativos que el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se va a escribir a la izquierda y el cloro, que es el halógeno, a la derecha. ¿Cómo quedan los números de oxidación? Pues bueno, el hidrógeno +1, su número de oxidación, y para el cloro -1, porque los halógenos en estos compuestos siempre actúan con número de oxidación -1. Ahora cruzamos los números de oxidación y nos queda que el hidrógeno actúa con subíndice 1 y el cloro también. Pues ahora ya pasamos a hacer los ejercicios. Bueno, tenemos aquí algunos compuestos que ya nos adelantan que son hidruros no metálicos de los grupos 13, 14 y 15. Es decir, que vamos a tener al hidrógeno y luego un elemento del grupo 13, 14 o 15. Todos estos elementos de los grupos del 13 al 15 son menos electronegativos que el hidrógeno y por esto vemos que en su fórmula se han escrito a la izquierda. Entonces, a partir de la fórmula tenemos que nombrar los compuestos mediante la nomenclatura estequiométrica o sistemática y también mediante su nombre progenitor. Entonces, la nomenclatura estequiométrica se forma con el prefijo adecuado, en este caso sería tri, porque tenemos 3 hidrógenos en la molécula. Luego ponemos hidruro de, como si se tratara de un hidruro metálico, y por último el otro elemento, en este caso es boro. Ahora, el nombre progenitor simplemente hay que aprenderlo y es borano. Luego, pH3. El fósforo es un elemento del grupo 15. Entonces, bueno, seguimos con este tipo de hidruros. Se va a nombrar de la misma manera. Ponemos el prefijo tri porque el subíndice del hidrógeno es un 3. Luego, hidruro de y por último el otro elemento, que es el fósforo.
¿Y cuál es su nombre progenitor? Fosfano. Ahora, NH3. Esto sería tri, luego ponemos hidruro de, y por último el otro elemento, que es nitrógeno. ¿Y cuál es el nombre progenitor? Azano, o también lo podemos conocer como amoníaco. Ahora, CH4. El carbono es un elemento del grupo 14. Y bueno, seguimos con el mismo tipo de hidruros, pero ahora nos cambia el prefijo, porque se nos indica que el subíndice del hidrógeno es un 4. Al 4 le corresponde un prefijo de tetra. Entonces ponemos tetra, luego hidruro de, y por último el otro elemento, que es carbono. ¿Y cuál es el nombre progenitor? Metano. Ahora viene ASH3. Pues pondríamos tri, luego hidruro de, y por último el otro elemento, arsénico. Y su nombre progenitor es arsano. Ahora, SiH4. Nos pasa lo mismo que con el metano. Vemos que el subíndice del hidrógeno es 4, entonces el prefijo que le corresponde es tetra. Vale, tetra, hidruro de, y por último el otro elemento, que es silicio. Y su nombre progenitor es silano. Por último tenemos SbH3, pues nos quedaría trihidruro de, y el otro elemento, que es antimonio. Y su nombre progenitor es estivano. Aquí lo vemos en la solución. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Pues este es el ejercicio contrario. Tenemos los nombres de los compuestos y tenemos que formularlos. Pues vale, en este caso vemos que son todos hidruros no metálicos de los grupos 16 y 17, es decir, que están formados por el hidrógeno y un anfígeno o un halógeno. Bueno, esto es muy importante tener en cuenta con qué elementos está combinando el hidrógeno, para saber cuál es su subíndice. Primero, tenemos el fluoruro de hidrógeno. Sabemos que el flúor es un halógeno, porque está en el grupo 17. Entonces, el hidrógeno va a actuar con subíndice 1. ¿Y cuál es la colocación? ¿Qué elemento va antes? Pues bien, tanto los elementos del grupo 16 como los del grupo 17 son más electronegativos que el hidrógeno. Por lo tanto, esos elementos van a ir a la derecha y el hidrógeno va a ser el que va a ir a la izquierda. Entonces ponemos primero el hidrógeno, ya hemos dicho que va con subíndice 1, y luego el otro elemento, el flúor. Queda HF. Luego, yoduro de hidrógeno, hacemos lo mismo, porque el yodo también es un halógeno. HI. Sulfuro de hidrógeno, aquí ya cambia, porque el azufre es un anfígeno, está en el grupo 16. Entonces, se sigue poniendo el hidrógeno a la izquierda, por ser menos electronegativo, pero su subíndice es 2, porque el número de oxidación del anfígeno va a ser menos 2. Y entonces, al cruzar ese número de oxidación, nos queda el subíndice del hidrógeno, 2. Pues H2S. Bromuro de hidrógeno, el bromo es un halógeno, número de oxidación del... subíndice del hidrógeno, 1. HBr. Ahora, seleniuro de hidrógeno, el selenio es un anfígeno, entonces el subíndice del hidrógeno va a ser 2. H2Se. Cloruro de hidrógeno, nos queda HCl. Y telururo de hidrógeno, nos queda H2Te. Porque el cloro está en el grupo 17 y el teluro está en el grupo 16. Aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al siguiente. Otra vez hay que formular, pero ahora tenemos hidruros no metálicos de los grupos 13, 14 y 15. Entonces sabemos que el elemento que no es el hidrógeno va a ir a la izquierda por ser menos electronegativo y a la derecha vamos a tener el hidrógeno. Entonces, trihidruro de nitrógeno, pues bueno, primero ponemos el elemento que no es hidrógeno, en este caso el nitrógeno, y luego ya sí que va el hidrógeno con subíndice 3. Este subíndice nos lo indica el prefijo. Luego, trihidruro de fósforo, pues quedaría primero el fósforo y luego el hidrógeno con su subíndice 3. Trihidruro de arsénico, hacemos lo mismo, primero va el arsénico y luego el hidrógeno con su subíndice 3. Trihidruro de antimonio, Sb, que es el antimonio, y luego H3. Tetrahidruro de carbono, CH, y ahora iría el subíndice del hidrógeno, que es 4. Tetrahidruro de silicio, lo mismo, SiH4. Trihidruro de boro, ahora el subíndice del hidrógeno va a ser 3, BH3. Y por último, trihidruro de aluminio, Al,
H3. Aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al último. Otra vez formular, pero ahora tenemos hidruros no metálicos de los grupos 16 y 17. Ya habíamos dicho en el segundo ejercicio lo que hay que tener en cuenta. Que todos estos elementos, los del grupo 16 y 17, son más electronegativos que el hidrógeno, por lo tanto van escritos a la derecha. Y que en el caso de los anfigenuros, el subíndice del hidrógeno va a ser 2. Y en el caso de los haluros, el subíndice del hidrógeno va a ser 1. Entonces, para el sulfuro de hidrógeno nos va a quedar H2S. El hidrógeno va a la izquierda por ser menos electronegativo y con subíndice 2 porque el azufre es un anfígeno. Luego, seleniuro de hidrógeno ocurre lo mismo porque el selenio también es un anfígeno. H2Se. Telururo de hidrógeno, igual, porque el teluro también es un anfígeno. H2Te. Fluoruro de hidrógeno, aquí ya cambia porque ahora el flúor es un halógeno, entonces quedaría simplemente HF, el hidrógeno con subíndice 1. Cloruro de hidrógeno, lo mismo, HCl. Bromuro de hidrógeno, HBr, y yoduro de hidrógeno, HI, porque todos estos eran halógenos. Y aquí lo vemos en la solución.